אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו
Gracias, Raf. ¿Me escuchan? Vamos juntos. El Raf es un ser humano maravilloso, pero tiene que descansar un ratito. Y mientras, Hashem nos regala esta música, este espacio, para todos los que estamos aquí. No es casual. Nada de lo que te sucede es casual. Veníamos con una música hermosa caminando, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cerrar los ojos, lentamente. Si estamos sentados, vamos a intentar mantenernos lo más erguidos posible, los pies en el piso y las manos descansadas. Escribamos, Raf. O llegue usted. Si las palabras se superponen, es porque es su momento. Nosotros caminábamos por el desierto. Fuimos felices, ¿cierto? ¿Somos felices?
Nada. Muchas gracias, Maricel. Estuve viendo un poco el chat y no quería entrar, la verdad, pero tuve que sacar la música porque si no se escuchaba junto con tu voz y se duplicaba, entonces iba a haber un poco de confusión. Pero bueno, vamos a ver si hacemos una clase tuya en algún momento y vamos a darte toda la hora para que nos deleites con tus meditaciones. Ok, ya veremos. Vamos a darle la bienvenida a los que no estuvieron en la clase anterior. En esta clase vamos a hacer un salto cuántico desde el Tanya hacia las mitzvot de los Benei Noach, y como siempre les pido que abran el libro. Los que no lo tienen nos avisan y se lo enviamos. Todos somos estudiantes, no hay nadie aquí que tenga que llegar, que haya llegado al nivel que no tenga que seguir estudiando. Incluso no creo que haya en el mundo nadie que deje de ser estudiante. Les voy a pedir que me recuerden un poco dónde quedamos en la clase anterior, porque con el apuro no pude. Creo que habíamos estado en el capítulo 1, ¿verdad?, de los principios de fe. Habíamos llegado a la clase a la página 66. Ajá. Habíamos pasado eso, ok. Entonces, estamos en el capítulo 3, hablando del sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach. Qué mala memoria. Hemos estudiado el capítulo 3. Página 66, llegamos al capítulo 59, es en la página, es el capítulo 3, el comienzo. No me acuerdo haber leído todo esto. Hablamos de la naturaleza del alma. Ok. Ok. Entonces, para recordar a qué nos estamos refiriendo, voy a leer rápidamente hasta llegar allí. Creo que habíamos contestado algunas preguntas acerca de esto, pero no habíamos profundizado, ¿es verdad? Creo que fue algo así. Ok. Entonces, volvamos a la página 59 del libro. Todos tienen el libro, no hay ninguno que no lo haya recibido. Muy bien. Vamos a leerlo más rápido. Entonces, para entender el sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach, tenemos que hablar de la naturaleza del alma. Para entender por qué Hashem entregó estos 7 preceptos llamados las leyes de los Benei Noach a toda la humanidad, debemos explicar antes, aunque sea en forma breve, el funcionamiento del alma humana, que es un ser humano. El alma humana tiene 2 semblantes o aspectos.
uno de carácter divino y otro físico o animal. En hebreo se denomina Nefesh Elokit, alma divina, y Nefesh Behemit, alma animal, como lo explica en el Tanya el primer Rebbe Lubavitch, el maestro hasídico Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Así es como comienza el Tanya, explicando que existen tzadikim, existen beinonim, personas intermedias, existen reshaim, malvados, y que para entender esta diferencia hay que entender que existen dos tipos de alma o dos aspectos del alma en el hombre. Todos los seres humanos poseen una chispa divina, pero la diferencia entre uno y otro reside en la magnitud en que la chispa ha penetrado y juega un rol activo en la psique de cada cual. Utilizamos el término psique para referirnos a los planos consciente e inconsciente del alma. La palabra alma es una palabra muy general en castellano. En hebreo el alma se llama Neshama, pero Neshama también se refiere en general a todo lo que es la parte espiritual que da vida a la persona, y el alma tiene 5 niveles. Cabe aclarar que también estos 5 niveles de alma se encuentran en todas las cosas creadas, que se llaman Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejida. Vamos a ver si lo escribimos un poquito aquí para que no quede tan en el aire. Nefesh, seguramente la mayoría lo debe conocer. Ruach, Neshama, Hayá y Ejida. Entonces, Nefesh es ese espíritu, esa cosa espiritual que anima a toda la creación, tanto las cosas inanimadas como las cosas animadas. El Ruach es un nivel que se manifiesta más en las plantas, tienen Nefesh y Ruach. La Neshama es más de los seres vivos, de los animales, y Hayá y Ejidá se refiere a los aspectos del hombre. En general, Neshama, como es algo general para toda la creación, se refiere al alma en general, pero para saber cada una de las partes de la creación, cuál es la parte del alma que se manifiesta en mayor grado, tenemos que saber que el Nefesh entonces es de lo inanimado, Ruach es de las plantas, Neshama es del animal que se mueve, y Hayá y Ejidá es del ser humano. Y ahora vamos a explicar al Rav Ginsburg que la diferencia entre el judío y el no judío es el grado de revelación de estos niveles de Hayá y Ejidá, que son relativamente externos al cuerpo. Por supuesto, el hombre tiene todos estos niveles, Nefesh, que es lo que da vida a su aspecto inanimado del cuerpo, a lo que son sus átomos, sus moléculas, incluso el calor, el aire que hay dentro de sí, los componentes materiales del cuerpo. Ruach es ese espíritu que lo hace crecer, que lo hace expandirse. Neshama es eso que tiene que ver un poco también con la mente y que le da a la persona una sensación de existencia. Los animales tienen un grado de percepción de la realidad que no se llama existir. Los animales
viven en un continuo presente. Podríamos decir que no son conscientes de lo que es el futuro, y lo que es el pasado lo conservan a modo de reflejos de hábitos adquiridos, pero ellos no tienen la capacidad del ser humano de aprender y recordar las cosas del pasado como pertenecientes a ella misma, a ellos mismos, como sí lo tiene el ser humano. Y así una serie de características de poder actuar sobre la naturaleza, de trabajar sobre sí mismo, de reconocerse a sí mismo como algo separado de la existencia, de la creación en general. Podríamos decir que los animales tienen un tipo de conciencia general que no les permite sentirse a ellos como algo separado del exterior. Ellos son uno con todo su entorno. Entonces podemos ver que en este nivel de Neshama se puede separar los distintos niveles de percepción de los distintos grados de humanidad que tienen las personas. Hay, como en todos los niveles, cada uno de estos niveles tiene una graduación en que el nivel inferior de un nivel se toca con el nivel superior del nivel anterior. Entonces vemos como hay personas que son muy difíciles de diferenciar de los animales, y hay personas que son muy difíciles de diferenciar de las almas puras, de los ángeles y de esos espíritus superiores cuyo cuerpo no influye en su vida. Entonces este es un paseo bastante rápido para entender a qué nos referimos cuando decimos alma. Entonces la psique es algo característico del ser humano, su parte consciente e inconsciente. Él puede percibir a sí mismo como algo separado completamente del exterior, pero a través de esa mente también puede sentirse, puede ayudarse a conectarse con el exterior. Entonces sigue diciendo el Rav Ginsburg en la página 59 al final: cuando esta chispa penetra completamente en la psique, se la identifica como alma divina. Y así decimos que los judíos, según la halajá, son los nacidos de madre judía, y los conversos, de acuerdo con la Torá, poseen un alma divina. Respecto a quien no pertenece al pueblo de Israel, la chispa divina no puede permear su conciencia, y por consiguiente solamente sobrevuela o rodea la psique, sin penetrar tampoco el plano inconsciente. En este punto es un momento dificultoso para las personas que no tienen claro cuál es la diferencia. Entonces vamos desde un extremo, incluso dentro del pueblo de Israel, de las personas más sin diferenciar entre religioso o no religioso, creyente o no creyente, de las personas que ven una diferencia absoluta entre el judío y el no judío, que ve al no judío casi como un animal, y del otro lado también, como el agua refleja el rostro del que la mira, así también esas personas se ven reflejadas en los pueblos del mundo de la misma manera, y por eso son perseguidos y agredidos en general, y a causa del ejemplo de esas personas, entonces también producen
ese efecto en los otros judíos que no piensan así. Entonces, evidentemente hay una diferencia, pero está escrito que en nuestra época es difícil saber quién es judío y quién no es judío. Entonces es imprescindible determinar o poner límites y reglas. Cuando uno trata de poner un límite para separar dos cosas que en realidad están entretejidas, siempre en el medio, aquellos que están cerca de esa línea divisoria están en la duda. Entonces por eso hay muchos que se llaman judíos y que a lo mejor piensan que nacieron de madre judía y en realidad no lo fueron, y entonces evidentemente aunque se comporten como judíos, dentro de ellos no hay esa alma divina. Y hay muchos que se consideran no judíos, no hablo de aquellos judíos que reniegan del judaísmo pero que evidentemente son judíos, sino que hablo de aquellos, como surge estos últimas épocas en que hay muchos que son Benei Anusim, hijos de aquellas personas de aquellos judíos que fueron perseguidos y que con el tiempo se fueron asimilando a los pueblos. Entonces evidentemente dentro de aquellas de esos Anusim, además de tener genes de ese antepasado judío, puede ser que algunos tengan una línea directa de madre que haya sido judía, pero como no se los puede identificar, muchos han perdido sus documentos, y durante el paso de a lo mejor 5, 10, 20 generaciones se ha perdido la línea la línea de Edut. Edut significa que atestigua, esa línea de herencia que atestigua de dónde proviene su herencia. Entonces evidentemente debe haber muchos dentro de los Benei Anusim y dentro de otros pueblos que sí son judíos, pero como se ha perdido, incluso ellos mismos se han asimilado a las costumbres de los pueblos donde están, entonces puede ser que tengan esas características espirituales del judío, pero que evidentemente como no se puede comprobar ni ellos mismos pueden saber. Entonces vivimos en una época bastante confusa respecto a este tema, y que evidentemente hay que actuar, hay que poner una línea divisoria para saber cuál es el trabajo que tiene cada uno. Pero en general, como está muy difícil determinar quién es judío, es un asunto que tiene que ver con el Mashiach. Entonces cuando venga el Mashiach, él va a determinar exactamente quién es judío y quién no es judío. Entonces por ahora, las personas que piensan que son judías pero no tienen forma de mostrarlo, se les hace hacer una conversión, depende del grado en que los rabinos estén seguros de dónde viene, se les hace hacer una conversión completa o una conversión lejumbra, como se llama, una conversión por prevención, para estar seguros. Pero es importante saber que todo ese tipo de personas, todo ese tipo de exigencias que se pone para determinar quién es judío y quién no es judío, no es simplemente un problema de nacionalidad ni un problema de
de aliá a la tierra de Israel, de poder vivir dentro del pueblo judío, sino que tiene que ver con el trabajo, con el motivo por el cual su alma vino a este mundo. Como decíamos antes, todo está determinado por HaKadosh Baruj Hu. Entonces HaKadosh Baruj Hu lo creó de determinada manera, incluso también lo creó en ese lugar de la incertidumbre, para que él tome una actitud, y para que desde ese lugar donde él está, actúe sobre la realidad para refinarla, y que también trabaje de esa manera para traer al Mashiach. Entonces dice el Rabbi Ginzburg respecto a quien no pertenece al pueblo de Israel, al final de la página 59, la chispa divina no puede permear su conciencia, por consiguiente solamente sobrevuela la psique sin penetrar tampoco el plano inconsciente. Un justo gentil, el no judío que cumple con las leyes de los Benei Noach, es aquel que percibe la presencia de la chispa divina y es inspirado por ella a seguir el sendero de Hashem, que Hashem fijó para todos los pueblos, según se encuentra delineado en la Torah. El que todavía no ha llegado a ser un justo gentil, como hemos explicado, no puede ser consciente de esa chispa. En el lenguaje del Hasidut, o sea, esto significa que, como habíamos dicho antes, que la chispa no puede permear, esos niveles superiores del alma no pueden permear la conciencia, y entonces él en forma consciente no se siente judío. Hay muchas personas, y sobre todo las que están en contacto con nosotros y que se acercan a estudiar Torah, que ellos sienten dentro de ellos que cuando están en lugares sagrados del judaísmo, su alma vibra, y cuando están en otros lugares de idolatría sienten que temor o sienten rechazo y quieren escaparse de eso. Y eso tiene que ver con los dos hijos que tenía en su vientre Rivka, que estaban Jacob y Esav, que cuando pasaba por un lugar donde había un santuario judío, Jacob quería ir para allí y tiraba para allí. Cuando pasaban por un lugar de la idolatría, sentía que dentro de su vientre el otro quería salir y ella no sabía lo que pasaba. Pero eso sucede también a nivel del pueblo en general. Una de las formas de saber en qué grado esa chispa divina especial está más o menos dentro de esa persona, o está más o menos cercana a su conciencia, es tratar de identificar qué sucede cuando se conecta con uno y otro extremo. Tenemos muchos testimonios acerca de esta situación. Eso no significa que uno sea malo y otro bueno. Eso significa que cada uno tiene distinto trabajo en este mundo, y que él tiene que decidir si va a ser bueno, si va a cumplir con la voluntad de Dios, si va a trabajar en aras de la creación, o va a trabajar al contrario. Todos tenemos una tarea muy especial, y a veces queremos ser lo que no somos, y cuando tratamos de ser lo que no somos sentimos frustración y no podemos encontrar el camino en la vida. Entonces el principal consejo es tener paciencia, y en el momento en que HaKadosh Baruj Hu decida, así como él decide todas las cosas, también va a decidir eso. En el lenguaje del Hasidut, la chispa divina o alma de quien está integrado al judaísmo, ya sea por nacimiento o por conversión, dice en la página 60, el segundo párrafo, es comparada a una luz interior o Ol Pnimi.
Esto significa que es algo vivenciado en forma directa que pasa a formar parte de su estructura psicológica. Para entender esto, ¿por qué se aclara una persona que judía de vientre materno o converso? Aparentemente, un converso es el que antes era de una manera y ahora es de lo opuesto. Así sucede en las otras religiones, por ejemplo. Una persona entra a un lugar, a una iglesia o a una mezquita o a un templo hindú y le dicen: tenés que ser de determinada manera. Y él dice: bueno, entonces inmediatamente le dan entrada, porque ellos lo que tratan de hacer es justamente captar para ellos, para dentro de su fe, la mayor cantidad de gente posible. El judaísmo no es así. El judaísmo trata de que cada persona encuentre su lugar en el servicio a Dios. No solamente los judíos o no solamente los como no judíos. Por eso está escrito que el Beit HaMikdash, en el tiempo en que está construido, es una casa de oración para todas las naciones del mundo. La obligación de construirlo y de hacer el servicio dentro del templo es de los judíos. Pero ese servicio es nada más que, como decíamos antes, ser intermediarios, que es la función del Cohen, del sacerdote. El sacerdote suena muy feo porque es como si fuera un cerdote, pero bueno, no hay más remedio que utilizar esa palabra, pero en realidad más que nada es un intermediario entre Dios y el resto de las personas. Entonces, la idea es que, ¿qué diferencia a un converso entonces de un judío o perdón, qué diferencia a un converso de un no judío? Cuando él se convirtió es completamente judío, y antes de convertirse aparentemente es completamente no judío. Sin embargo, en la realidad no es así. Yo dije a propósito en la realidad y no digo para el judaísmo, sino que después me van a contar qué es lo que los hace reír, porque a mí me gusta mucho cuando la gente se ríe, así que no me van a dejar colgado con la duda. Ok, después me van a contar. Ok. Perdón si había ofendido a alguien, pero hay veces que esos juegos de palabras dan para asociaciones. Ok. Me gusta más decir Cohen, o en todo caso intermediario de Dios, un mensajero, un enviado de Dios. Ok. Muy bien. Entonces el converso, antes de convertirse, también estaba en la misma situación. El converso es aquella persona que ya de antes tenía esa alma judía dentro suyo y no estaba revelada, no estaba en forma consciente. Entonces, por eso a veces las conversiones son un tema muy difícil y arduo para la gente. Primero porque a través de todos estos siglos y milenios en que el pueblo judío fue tan perseguido por los demás pueblos, hay mucha gente. La principal
forma de defenderse es tratando de estar separados, por lo menos de no casar, sino inmiscuirse en forma sentimental con los demás pueblos. Pero eso impide, por un lado, que muchos conversos se conviertan, pero por otro lado también impide que muchos que no son también se conviertan, y por eso es esa lucha constante que hay entre los distintos tipos de judaísmo, en que para unos no diferentes tipos de judaísmo, sino diferentes tipos de interpretación o compromiso con el judaísmo, desde el más estricto hasta el menos estricto, que aparentemente parece como un catolicismo un poco más estricto, o lo que se llama un judaísmo light. Entonces es importante que la persona sepa qué es lo que tiene en su interior, y si la persona está segura y va a sentir, como decíamos antes, la amargura de estar alejado de su pueblo, entonces tarde o temprano, a través de insistir y no darse por vencido, va a entrar al pueblo al que pertenece. Mientras tanto, debe cumplir con estos 7 preceptos de los Benei Noach, que de todas maneras son preceptos para todas las personas, y que si ustedes se fijan un poco, son en general también abarcan a la mayoría de los preceptos, de los 613 preceptos del judaísmo, salvo por ese trabajo de Cohen, de ser intermediarios entre la palabra de Dios y el resto de las naciones. Entonces podemos ver que las personas que se comprometen con la difusión de la Torá, y sobre todo del Hasidut, en estas últimas épocas del exilio, ellas evidentemente van a tener en el mundo por venir el mérito de elevarse a ser judíos en forma consciente y revelada. Pero de todas maneras es una muestra de que dentro de ellos también hay un alma judía. Entonces hay 2 cosas fundamentales para que la conversión al judaísmo sea correcta. Primero, el estudio, conocer leyes. No hace falta que sea un Talmid Jajam y que sepa todas las leyes y la Gemara y Shulchan Aruch, porque eso lo va a poder estudiar después, sino que tiene que saber las cosas básicas que tiene que saber todo judío. Ese es uno de los puntos. Pero el otro punto, que quien sabe es más importante, es acercarse a una comunidad, estar bajo la supervisión de un rabino que lo acompañe. Al principio el rabino lo va a rechazar, luego el rabino, a medida que va viendo el interés y el ímpetu, lo va a ir aceptando hasta que lo va a hacer ingresando en la comunidad, y le va mostrando cómo es la vida judía, y el rabino mismo también va captando, va tomando dentro de sí la idea de si esa persona verdaderamente tiene una chispa divina, si es un rabino con sensibilidad. Y entonces si verdaderamente es un rabino con sensibilidad, al final lo va a hacer pertenecer a la comunidad, lo va a hacer ingresar, lo va a hacer participar, y en determinado momento lo va a llevar frente a un Bet Din para que le dé la conversión oficial. En caso de que
Un segundito. Sí. En caso de que perdón, lo va a llevar un Betín para hacer la conversión oficial. En todo caso, como mínimo, tiene que estar por lo menos un año en ese proceso de ingreso a la comunidad para que él mismo viva lo que es el judaísmo. Evidentemente tiene que ser una comunidad ortodoxa donde se vive el judaísmo como corresponde. Entonces, a partir de eso él va a estar seguro, y también va a estar seguro los que lo van a convertir. En caso de que en estos últimos tiempos ha habido muchos sistemas de conversión express, e incluso aparentemente por rabinos ortodoxos, o que se llaman ortodoxos, o conversiones por internet, o todo tipo de cosas nuevas que no por ser nuevas, sino porque no cumplen con estas leyes, evidentemente no tienen demasiado valor, y o no van a ser reconocidos por parte de la comunidad, y en determinado momento van a tener que hacer otra conversión, o directamente han sido engañados y van a tener que volver a empezar todo el proceso de nuevo. Entonces aquí estamos de vuelta, no te preocupes, Maricel. No fue un problema de tu cámara, fue un truco de la televisión. Disculpen. Entonces, aquí hemos llegado hablando de la chispa, y todo esto se va a entender mucho mejor cuando sigamos adelante en el estudio. Entonces, hemos dado otros 15 minutos a la clase. Tenemos 20 minutos. Vamos a dedicarle otros 10 minutos, y luego vamos a dar algunas bendiciones que, aunque ustedes saben que nosotros no somos de esos rabinos que dan bendiciones y se ocupan de eso como la forma principal. Nuestra bendición principal es transmitirles las enseñanzas del Hasidut. De todas maneras es algo muy bueno e importante compartir con ustedes bendiciones, y hemos visto los resultados, y eso está escrito en todos los libros sagrados también, que una palabra buena trae bendición, trae la revelación de Akadosh Baruj Hu en la persona, sobre todo la revelación de la misericordia y de la bondad de Dios en las personas que lo necesitan. Entonces vamos a avanzar un poco más en el libro, y luego vamos a hacer una bendición entre todos para todos los que lo necesiten. Van a poner el nombre de las personas y vamos a hacer una bendición, y ustedes van a decir amén. Entonces, en el lenguaje del Hasidut, la chispa divina o alma de quien está integrado al judaísmo, ya sea por nacimiento o por conversión, es comparada a una luz interior, Or Primi. Esto significa que es algo vivenciado en forma directa, que pasa a formar parte de su estructura psicológica. La chispa de divinidad no judía del justo gentil es descrita como una luz abarcadora cercana, Or Makif Karov, que se experimenta psíquicamente solo en forma indirecta externa.
la chispa divina del no judío que no es considerado justo gentil, o sea que no acepta conscientemente sobre sí las 7 mitzvot o preceptos de los Benei Noach, es semejante a una luz que rodea a la distancia, o Or Makif Rajok, y no desempeña en este caso ningún rol consciente en la experiencia de esa persona como ser humano. Entonces nuevamente vemos que en todas las cosas de la naturaleza todo se presenta con un gradiente que va desde lo más interior a lo más exterior, y los límites, ya sea de los mundos espirituales o los límites de las naciones que marcan en la tierra, son todos límites que sirven para nuestro entendimiento, para nuestro manejo de las cosas de acuerdo con nuestra percepción. Pero todo en la realidad se está presente en forma de un gradiente que se va expandiendo y se va alejando y acercando constantemente. La chispa divina del no judío que no es considerado justo gentil es semejante a la luz que rodea la distancia y no desempeña en este caso ningún rol consciente, o sea que esa persona va a tener una mentalidad no judía, su percepción de la realidad va a ser tirando a la idolatría, a aferrarse a las cosas materiales de este mundo, y eso lo vemos también en las religiones. Hay religiones que desprecian lo material y castigan al cuerpo y se privan de cosas materiales, o eso se ve más todavía cuando tratan de educar al prójimo, que lo educan con látigos y torturas y todo ese tipo de cosas, incluso hasta matando o amputándolo. Eso es una falsa espiritualidad que en realidad está haciendo más hincapié en las cosas materiales que en la parte espiritual, con el pretexto de que el cuerpo no deje liberar al alma. Se olvidan que un hombre es un alma sana en un cuerpo sano, en un cuerpo y mente sana. Entonces todo eso no deja de ser más que un desprecio de lo espiritual y de Dios, y una adoración de lo material. Por eso es idolatría, ya sea a través de los placeres físicos como de las torturas y los castigos. Son dos extremos de la misma de la misma desviación. Entonces, por eso esa es una mentalidad idólatra de un típico evidentemente es descendiente de Noaj, así como son todos los judíos y los no judíos, pero que está alejado completamente de lo que es la percepción de la espiritualidad. Incluso aquellos que se suicidan porque les prometen que cuando suban al cielo van a recibir 70 vírgenes y todas las cosas materiales, es simplemente esa persona evidentemente no tiene nada de espiritual, sino que está tratando de conseguir lo que acá no puede en este mundo por derecho propio. Lo trata de conseguir a través de hacer de asesinar a otras personas. Está buscándolo allí, eso que busca acá. Exacto. Muy bien, entonces vamos a ver el último toque, estas últimas palabras del Rab. Entonces la última parte de la página 60, incluso en este tercer caso, debido al refinamiento del carácter que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida y los encuentros dirigidos divinamente donde los judíos introducen la belleza de la Torá
a quienes no lo son, la chispa divina distante puede expandirse y acercarse cada vez más hasta que la persona desea convertirse al judaísmo. Entonces, esto es tomar para sí el pacto del pueblo hebreo con los 613 preceptos dirigidos a la enmienda y rectificación más alta, trayendo así la revelación de la divinidad en el mundo material. Si tomamos en cuenta este talento potencial innato en cada gentil, decimos que todos los no judíos también poseen una chispa divina. Entonces, la idea es que incluso aquellas personas que están tan alejadas, que, como explicábamos recién, ese tercer nivel que solo está aferrado a las cosas materiales y está completamente desligado de lo espiritual, ese completamente en realidad no existe, no hay nada que esté separado de Dios. Entonces, si el pueblo judío y todas las personas que trabajan con él hacen su trabajo como corresponde, incluso pueden transformar a esos enemigos a la causa de Dios. Y esa es la mayor felicidad que se le puede dar a Kadosh Baruj Hu, hacer que alguien que lo negaba ahora lo acepte y trate de revelar y cumplir su voluntad. Entonces, por eso en este momento Israel y el pueblo y la humanidad en general está frente a la disyuntiva de si eliminar la maldad a través de las armas, que eso es algo que evidentemente es infructuoso porque eso está dentro de la persona misma, o de eliminar la maldad a través de la bondad y de tratar de acercar a los seres humanos unos a los otros a través de la Torah. Evidentemente, como el orgullo es muy grande, todos quieren tener la Torah para sí y la interpretan a su gusto, así como cada uno quiere tener Jerusalén y la tierra de Israel, lo quieren tener para ellos mismos y declararse en forma unilateral herederos de Dios sin que Dios los haya heredado. Pero es también una forma de tratar, es como el chico que le grita al padre auxilio. Entonces, de acuerdo a cómo lo tomemos, podemos llegar a transformar eso también. Entonces vemos cómo los que se llaman pacifistas y reformistas en realidad no están pacificando ni cambiando nada, sino que están aumentando el grado de separación y confusión que hay en el mundo. Una vez más vemos como todo depende de las personas maduras y de pensamiento y de que tienen la imaginación refinada. Como dijimos muchas veces, al estudiar Torah y poner dentro de nuestra mente parábolas y comparar todas las cosas de este mundo con las cosas que nos enseña la Torah, refinándola a través del estudio de la parte interior, vemos como incluso es bueno para todas las personas, incluso para nuestros enemigos. Ese es el verdadero desafío. Hay veces que uno ve en los colegios donde hay niños de distinto nivel de inteligencia y de comportamiento, como últimamente la educación se fue transformando en una equiparación para abajo. Incluso vemos en Israel, de acuerdo con las estadísticas que nos muestran, que en los colegios que no son religiosos, incluso en las materias laicas como matemática y física, química, historia, todas esas materias que antes eran las materias principales que se destacaban los alumnos de Israel frente a las demás naciones, ahora han caído en comparación con el resto de las naciones y en comparación también con lo que se estudia en los colegios religiosos.
¿Eso por qué? Porque se está equiparando para abajo, con la excusa de no discriminar y de darle igualdad de condiciones a todos. En realidad se está haciendo lo opuesto. Se le está privando a cada uno que se ocupe para lo cual está preparado, para lo cual su alma vino a este mundo. Y eso lo vemos a todos los niveles. Cuando uno lo ve en forma espiritual, entonces lo comprende en forma material en este mundo. Explicamos al final de la clase anterior que en realidad no hay que echarnos culpas ni a los judíos ni a los no judíos de todo esto. Simplemente es una forma de la manifestación de la divinidad de HaKadosh Baruj Hu también. El hecho de revelar la luz de Dios, la acción de revelar la luz de Dios significa eso justamente. Ver en lo opuesto de la divinidad también una voluntad de Dios, porque no hay nada que exista en este mundo ni en ninguno de los mundos sin que HaKadosh Baruj Hu lo haya creado. Y crear para HaKadosh Baruj Hu no es lo mismo que para el hombre. Para el hombre crear significa en realidad dar forma. El hombre no tiene capacidad de crear nada de acuerdo a los cánones que uno ve diariamente. En realidad lo que hace la persona es darle forma a algo que ya está creado. Esa diferencia entre Briá y Yetzirá. Yetzirá significa darle forma, darle tzurá. Tzurá en hebreo significa forma. En cambio, Briá, libró, significa traer algo de la nada. Por eso el mundo de Briá es el intermediario entre Atzilut, que en relación es llamado nada, Ain, y el mundo de Yetzirá, que es llamado algo. Por eso en el mundo de Briá lo malo y lo bueno están en 50% y 50%, o sea, hay un grado de revelación que es similar al grado de ocultamiento. En el mundo de Atzilut no hay ocultamiento, es todo revelado, es todo uno. Y en el mundo de Yetzirá ya hay un porcentaje mayor de ocultamiento que de revelación, hasta que llegamos al mundo de Asiyá, donde vivimos nosotros, donde casi todo, casi sin excepción, es ocultamiento. Entonces, para nosotros, crear un creador en realidad es aquella persona que no en realidad, sino para los cánones comunes, es aquella persona que hace algo, que fabrica algo a partir de las cosas de la naturaleza. Sin embargo, el verdadero creador es aquel que expresa lo que sale del fondo de su alma. Incluso, como el alma es parte de Dios en lo alto, al expresarse su alma, es expresión de HaKadosh Baruj Hu. Y para entender qué es la expresión del alma y cuál es su importancia, tenemos que saber cómo hace HaKadosh Baruj Hu para crear. ¿Qué significa crear desde el punto de vista de la esencia de Dios? Dios crea algo de la nada, pero no es solamente que lo creó, sino que constantemente lo hace existir. Como está escrito, tu palabra está eternamente firme en los cielos, en el firmamento. Dios constantemente tiene que estar diciendo esos dichos que dijo en los 6 días de la creación para que las cosas sigan existiendo. Eso es verdaderamente crear algo de la nada. Yesh mi'ain. Entonces, si lo llevamos al plano de la educación, vemos como
en realidad lo que se está tratando a través de la educación, y cuando digo educación no hablo solamente del colegio, sino de los medios de comunicación y de las políticas de los gobiernos. Lo que se está tratando en realidad no es de crear, sino que se está tratando de darle forma a la mente y a la conducta de las personas. Y esa forma depende evidentemente de quién lo está manejando. Y como este mundo es casi todo ocultamiento y maldad, entonces evidentemente las personas están manejadas por ese tipo de fuerzas. Entonces la tarea nuestra, aunque parece ímproba, es justamente revelar todas esas cosas en el mundo. Y aunque hay mucha gente que dice esto en este momento, la mayoría no sabe qué hacer, no sabe cómo solucionar ese problema. Y ahí está la especialidad del pueblo judío. El pueblo judío tiene la especialidad de unir las paradojas, unir los opuestos. En hebreo se dice no sé afahim. No sé significa elevar, como decimos en la Parashat Naso quiere decir eleva la cabeza para contar, cuando se habla del censo. En realidad no se dice contar, sino se dice elevar la cabeza. Naso viene de Nasi que es el príncipe o el líder de la generación, es el que está por encima, el superior. Shabbat Shalom, Rodolfo, te agradecemos tu presencia. Tengo que confesar que son muchas horas, pero estamos haciendo cursos intensivos de revelaciones de alma y de pedido a Dios por la llegada del Mashiach. Te mandamos nuestra bendición, una bendición rápida para Rodolfo, que tenga mucha, o mejor dicho, buena parnasá, sustento, salud, larga vida, shalom en su casa y salud completa para ti y para todos los tuyos, y que esta bendición que te damos nosotros también puedas hacerla extensiva con tu palabra a todos los que te rodean. Rodolfo es un gran amigo que también nos ayuda a traducir. Entonces vamos a ir terminando la clase diciendo que todo el trabajo de la educación de nosotros mismos y de las personas es justamente para llegar a ese objetivo, para refinar la imaginación, y que a través de que nuestra alma se expresa como corresponde podamos crear. Y este es un ejemplo, esta bendición es un ejemplo de crear algo de la nada. Crear algo de la nada significa que la nada es Akadosh Baruj Hu, es eso infinito, que por un lado es nada y por el otro lado es todo. Decíamos el tema de no sé afahim. Afahim quiere decir opuestos, y no sé quiere decir elevar. Tiene que ver con la palabra castellana izar. Cuando decimos izamos la bandera, la estamos elevando, la estamos subiendo. Entonces cuando nosotros tomamos dos extremos opuestos, que a través de nuestro buen entendimiento del sentido común no tienen nada, no se pueden conciliar, a través de elevarlos y ponerlos por encima de la realidad creada y unificarlos en la esencia infinita de Dios, estamos haciendo que allí donde todo es uno, eso también que aquí abajo está separado se transforme en uno. Eso se llama el poder de unificar la paradoja, que en hebreo es no sé afahim. En hebreo se entiende mejor lo que significa la paradoja. Habría que estudiar un poco lo que significa esta palabra paradoja. No es el momento ahora. Los que tienen alguna idea me lo escriben o lo dicen en la próxima clase.
Entonces, esa paradoja de que al tratar de igualar a todos para abajo, en realidad se está separando, lo opuesto también es correcto. Como explicamos en la clase anterior, a través de que se eleva la cabeza, todo el resto del cuerpo también se eleva. Cuando uno eleva el nivel de los gobernantes y de los científicos, lo pone por encima de las divisiones que hay en este mundo, entonces se llega a ese nivel de autoanulación en que todas las cosas son iguales, tanto lo de un lado y el otro, son todas cosas que pertenecen a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, de esa manera es la única forma de transformar aquellos que están opuestos y ocultos dentro de las cáscaras impuras de este mundo, esas personas que están en ese tercer nivel que hablábamos antes, donde no tienen conciencia de la divinidad, ni tienen conciencia de que dentro de ellos hay un alma divina y que está Dios creando todo constantemente, a través de justamente de acercarles la Torá, ellos tienen la posibilidad de cambiar. En cambio, cuando se odia y se utilizan las armas en forma indiscriminada, a veces hay que utilizar las armas para defenderse a uno mismo, no hay más remedio, pero cuando se trata de cambiar la mentalidad y eliminar a otro pueblo, eso evidentemente está haciendo el efecto contrario. Y así en cada una de las cosas, cuando uno ve personalmente también que hace algo y el resultado es el opuesto, eso significa que está actuando en forma incorrecta. Aparentemente es una frase muy simple y muy sencilla, que no hace falta demasiado entender, pero ese es el diagnóstico. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es la forma de solucionarlo? Justamente darse cuenta que eso que uno quiere y el resultado son todas cosas provenientes de Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando uno quiere, porque uno piensa que es merecedor y el deseo es de la persona, del ego de nuestro, siempre va a dar resultados opuestos a lo que nosotros estamos esperando. En cambio, cuando nosotros no queremos, sino que el que quiere es Hashem, y nosotros solo cumplimos su voluntad, entonces ahí sí sale lo que queremos. Porque cuando nosotros nos unimos con la voluntad de Akadosh Baruj Hu, somos uno con él, lo que nosotros queremos es lo que quiere Akadosh Baruj Hu, y lo que quiere Akadosh Baruj Hu es lo que nosotros queremos. Es el poder de la paradoja que Akadosh Baruj Hu puso en lo que es el alma judía. Y una forma que ustedes tienen de darse cuenta en qué grado de refinamiento tienen esa alma suya es justamente tratar de entender este concepto. Así como hay judíos que no entienden este concepto por su falta de refinamiento, hay otras personas que no son judías o aparentemente oficialmente no son judías, pero que pueden entender esto perfectamente. Entonces eso es un reflejo de lo que es su alma. Otro día vamos a estudiar cómo el alma en realidad se expresa a través de los sentidos externos. El que sabe observar, cuando ve la exterioridad de una persona, sabe qué es lo que tiene en lo profundo de su alma. Y con respecto a uno mismo también, si uno se quiere conocer a sí mismo, uno tiene que
ver qué es lo que le dicen sus sentidos, qué es lo que ama ver, qué es lo que prefiere escuchar, qué es lo que le gusta comer, qué es lo que le gusta sentir con el tacto, qué es lo que le gusta oler. De acuerdo con esas percepciones, él va a darse cuenta hasta qué punto, o sea, un poco de qué lado viene su alma, y en qué medida todo el camino que va desde eso exterior, de los sentidos exteriores, hasta la esencia de su alma, está plagado por un camino de escollos y de manchas que le impiden expresarse. Y por eso vemos como la gente busca placer inmediato con drogas, con sexo, a través de todas sus actividades, incluso con el internet. Antes las personas esperaban el diario de la mañana con paciencia, con tranquilidad, decían, bueno, nos vamos a enterar mañana qué es lo que pasó. Después vino la radio, después la televisión, y ahora el internet. Apenas pasa algo, enseguida vamos al internet y tratamos de tener la noticia instantánea. Todo tiene que ser rápido y en el momento, no importa si es correcto o no es correcto. Abrimos la televisión, abrimos la computadora y lo primero que vemos, eso es verdad. Por eso en este momento la mayor idolatría es justamente la educación y la información, los medios de comunicación. Dentro de las ciencias, el Rav Ginsburg ordenó todas las ciencias de acuerdo con las Sefirot, y las telecomunicaciones él las puso en el lugar de Yesod. Yesod es el pacto del Brit Milá y es el fundamento del cuerpo, y justamente todo eso tiene que ver con el mancillamiento del pacto sagrado. Todas las tendencias que hay en este momento se basan justamente en aprovecharse de esa debilidad que tiene el ser humano, y ese es el lugar donde tenemos que atacar especialmente. Por eso el Rav Ginsburg tiene mucho que ver con defender la pureza del pacto, del Brit Milá, porque por eso su yeshiva estaba en Od Yosef Hai. No es una casualidad que justamente ese lugar fue entregado a los árabes, y ese es un símbolo justamente de mancillar el pacto de Yosef HaTzadik. Yosef el Tzadik, que justamente fue llamado así por haberse reprimido, de haber mancillado el pacto sagrado. Está escrito que cuando Yosef fue tentado por Bat Potifera para acostarse con ella, estaba por caer, hasta que dentro de su mente vio el rostro de su padre Jacob. Cuando vio a Jacob, él se levantó, de repente se dio cuenta quién era y lo que estaba haciendo, y salió corriendo. Por eso salió corriendo desnudo. Y por eso es la importancia de estar conectado con el Tzadik, y en los momentos de debilidad, en todo tipo de situaciones, cuando uno no tiene la capacidad de sobreponerse y de enfrentarse a eso que sabe que no tiene que hacer, imaginarse o ver la cara del Tzadik, del Rebbe, incluso también del Rav Ginsburg, los distintos tzadikim del pueblo de Israel. Hace poco una familia de Colombia
me consultó por un problema que tenía, de que en el edificio donde ellos vivían habían entrado a vivir un grupo de drogadictos y que querían querían obligarlos a ellos a alquilarle cierto depósito ahí que ellos tenían. Y entonces como ellos no lo quisieron alquilar, justamente porque sabían que eran no drogadictos, sino de la mafia de las drogas, entonces ellos los empezaron a amenazar y los entraban a la casa y los amenazaban para que intimidarlos y conseguir lo que ellos querían. Entonces me consultaron qué es lo que podían hacer, y después de analizar todos los asuntos, de llamar a la policía, me dijeron que en Colombia es preferible no llamar a la policía en esos casos. Entonces les dije que en la puerta de la casa pongan la foto del Rebbe. Entonces me dijeron, pero eso no es idolatría. Entonces le conté esto que les acabo de decir, y entonces a los pocos días me contaron que toda esa gente se había desaparecido de ese lugar. Y entonces le dije que me manden una foto de la puerta donde habían puesto una foto del Rebbe. Entonces me dijeron, ¿cómo eso no es idolatría? ¿Cómo puede ser que nosotros pongamos una foto de una persona? Porque generalmente sí, los católicos acostumbran vender fotos, estampitas de dibujos con ángeles y todo eso, pero evidentemente no hay nada que no hagan los idólatras que no hayan sacado el judaísmo y no tenga cierta chispa de verdad. Entonces, así como ellos ponen personas que fueron hechas santas por el hombre, el tzadik de la generación, ese que puso a Kadosh Baruj Hu, tiene el poder de al mirarlo, hacer que las personas buenas se acerquen a él y hacer que las personas malas se alejen. Si usted en este momento está tomando esto como una superstición, entonces es una forma de ver que tu mente está todavía no refinada y pertenece a los pueblos del mundo. Si esto lo ve como una forma de revelación de Akadosh Baruj Hu a través de su creación, entonces esa es una forma de ver que esa chispa está más cerca de la conciencia y está más refinada. Por eso decíamos en la clase anterior que para subir de nivel en nivel hay que olvidarse de todo lo que uno estudió antes, saber que todo lo que eso que estudió antes a lo mejor tiene algún parecido con lo que va a estudiar después, pero la mentalidad que tenía, la conciencia que tenía cuando estaba estudiando esas cosas anteriores es completamente diferente a la conciencia nueva y no le va a poder permitir comprender las cosas tal como son. Incluso el aura que se les pone a los que se llaman santos está sacado también de la Torá, como leemos en la Parashá Vayakel, que cuando Kadosh Baruj Hu, en la Parashá Yitro, en la Parashá anterior a Vayakel era Kitizá. Kitizá también viene de Nasó. Kitizá es el censo y es elevar. Cuando Moshe Rabbeinu bajó del monte con las segundas tablas y se veían los rayos de luz que salían de su cabeza, eso está escrito en la Torá, y
se debe a esa luz fue puesta por Akadosh Baruj Hu, cuando Moshe Rabbeinu subió al Har Sinai, y no es simplemente un dibujo en una estampa que nadie puede ver en la realidad, sino que está escrito que todo el pueblo miraba a Moshe y se asustaba por esa luz tan tremenda que tenía y tenía que cubrirse la cabeza. Este es uno de los ejemplos, tantos ejemplos, para saber en qué nivel uno se encuentra. Incluso yo mismo tengo que meditar y tengo que refinar mis cualidades y mi pensamiento para eliminar toda esa resaca que vino de la época en que vivía no de acuerdo con las leyes de la Torá, en medio de esa idolatría, aunque Baruch Hashem nunca caí en eso, pero de todas maneras uno, al estar metido en ese ambiente, va absorbiendo ese tipo de cosas, y así como uno tiene miedo del número 13 o del martes 13 y todo ese tipo de cosas, que la mayoría de los judíos no saben que eso es mentira, sino que es al contrario, que el día tercero Akadosh Baruj Hu dijo 2 veces bueno, y que el 13 son los 13 atributos de misericordia, y por eso en el Seder de Pesach decimos Ejad Miyodea hasta 13. Y bueno, todo ese tipo de cosas que tenemos que sacarnos de la mente, porque todo tiene su arraigo en la Torá y en la mente del judío. Pero cuando es tomada por una mentalidad no refinada, donde esa chispa no entró dentro de la conciencia, entonces es transformada para el otro lado. Muy bien. Hay muchas cosas que hablar con respecto a eso. Vamos a acordarnos entonces que hemos quedado en la página 61. La próxima clase me van a avisar y me van a decir en qué página hemos quedado. Por ahora vamos a despedirnos, nos quedan 9 minutos de clase. Nos vamos a despedir ahora sí con una bendición. Les pido por favor que pongan aquí los nombres de las personas que necesiten refuá, el nombre de la persona y el nombre de su madre, que necesiten que necesiten ser liberados de la prisión, personas que necesiten ser liberados de la prisión del cuerpo enfermo, o que no tienen sustento. Vamos a poner todos, cada uno que ponga va a contribuir en este proceso de refinamiento y de curación y de transmisión de la bondad de Hashem, las monedas en la Tzedaká, con el compromiso de hacer de esas monedas acciones de bondad. Ezrat Hashem, no estoy cansado, solamente tengo un poco los ojos cansados de estar con la computadora tanto tiempo, pero mi cuerpo y mi alma y todo tiene ganas de seguir quedándose, pero de todas maneras no quiero forzarlos a ustedes tampoco. Entonces vamos a darle bendición. Mishe Beraj Aboteinu Abraham Yitzhak Jacob, Aarón, Moshe, Yosef, Shlomo, David Shlomo, Uye Barechet, Rubén, Ben Rumia. Paren de escribir para que no se me escapen los nombres. Fabián Abramo, Antonio Ben Pino,
el nombre del padre y el nombre de la persona y el nombre de la madre, por favor. Si no tienen la madre, también pongan el padre. Carla y Carlos. De hijos de Rivera, Refuah Shlema para Ruth Bat Sara, Mordejai ben Olga, Sara Bat Alta, Jospi, Jaim ben Nehama, Jaim ben Berta, Ruth Bat Kati, Carlos ben Margot, Lourdes Bat Carmen, Ana Bat Jabá, Refuah Shlema, familia Ruiz Ramos, familia Ruiz Ramos, que haya Parnasá, que haya Refuah Shlema a todos los que dijimos hasta ahora, y para Laura, Alma, Gladys, Parnasá, que haya sustento en abundancia, a Elías ben Elisa, Lourdes Bat Carmen, siempre con simjá, con alegría y la autoneración a Kadosh Baruj Hu. Pino es el nombre de la madre. ¿Qué significa Pino es madre? Josefina. Antonio José ben Josefa, Refuah Shlema. Ok. Repíteme entonces de vuelta a quién querías que le dé la braja. A tu abuela Pino. Cubana, wow. Refuah para Eric ben Amalia, Ben Luis Humberto, ok. Antonio ben Pino, para el padre de Josefina, Refuah Shlema, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Shalom, Shalom Luis. Todavía tenemos 5 minutos muy intensos, no nos tenemos que perder un segundo de cada una de estas clases, esta bendición que Kadosh Baruj Hu nos dio para llevar luz a todo el mundo. Entonces los invito el domingo a las 8:30 de la noche a traer a toda la gente, incluso si quieren traer a las personas en sus casas, formar grupos y estudiar todos juntos. Todas las bendiciones, como ustedes saben, el que bendice será bendecido, pero el único que en realidad bendice es a Kadosh Baruj Hu. Entonces nosotros bendecimos a Kadosh Baruj Hu por toda la vida que nos da, por el sustento, por la salud, por los hijos, por los amigos que nos da, por la casa, por el abrigo, por la larga vida. Lo bendecimos a Kadosh Baruj Hu en todo. Y Bezrat Hashem, si hay alguna pregunta, tenemos todavía 4 minutos para contestar. Y espero que todos vean maravillas y milagros en este mes de Nisan, que estamos en los principios de la preparación para Pesaj. Dentro de 12 días o 11 días ya estamos en Pesaj, que vamos a seguir todos de Mitzrayim. Vamos a hablar un poco más adelante de algunos secretos del ser de Pesaj y de toda la salida de Egipto. Bezrat Hashem, ya estamos en la curva final. Lourdes, Bezrat Hashem, que tengas mucha bendición. Todavía, como no llegamos a Pesaj, tenemos que decir este año en Jerusalén, pero de todas maneras entendí la intención. Por supuesto, si vamos a estar este año en Jerusalén, también el año que viene, así que está perfecto. Pero de todas maneras queremos transmitirles a ustedes que estamos delante de muchos proyectos, con Josefina, con Maricel,
con Alfonso, con mucha gente que estamos trabajando en conjunto, estamos planeando cosas muy lindas y muy importantes para el beneficio de ustedes y para el beneficio de todas las personas que nos quieren acercar, y como decíamos recién, para aquellos que también no se quieren acercar. Esa es la mayor. Amén, amén, Maricel, y amén a todos aquellos que nos están bendiciendo ahora. Es emocionante, y yo siento la fuerza que hay desde cada uno de sus hogares, y cómo esta red de hilos de oro nos está uniendo a todos nosotros. Esperemos que Akadosh Baruj Hu nos ilumine para poner sus palabras en la boca, y que lo que digamos sea exactamente que ese dolor hay que transformarlo en alegría y en acción y en actos de bondad para que la situación cambie. Sobre todo pedirle a Kadosh Baruj Hu que él en un abrir y cerrar los ojos puede cambiar todo inmediatamente ya. Mashiach Now, Shabbat Shalom, y prepárense para la semana que viene, va a ser una semana muy